La actualización de la Q2 implica que se unifiquen las opciones mecánicas con una sola alternativa de motor y caja que sirve como punto medio entre las posibilidades que había antes para el mercado colombiano. También hay cambios visuales y de equipamiento. En su papel del crossover más pequeño del portafolio Audi, sigue siendo complicado encontrarle un rival directo a la Q2, aunque por tamaño, utilidad y atributos en su manejo, de muchas formas es una alternativa también a los hatchbacks tradicionales y a quienes también podrían buscar una 3, un clase A o un serie 1. Una BMW X2 sigue siendo más larga, tal como un X1, que va contra una Q3, una Mercedes GLA o una Volvo XC40. Lo más importante en este facelift de la Q2 no es necesariamente el cambio de motor, porque pues pasamos del 1 litro turbo y del 2.0 diésel a que se ofrezca únicamente el 1.4 turbo que conocemos en tantísimos productos del grupo Volkswagen. Sí, es un motor que ya conocemos de muchos años, es un motor que ha demostrado cierta confiabilidad, mucho refinamiento, una respuesta por lo general plana, pero que al final del día termina cumpliendo muy bien. El cambio importante es que se deshicieron de la caja de doble embrague. Aquí esta Q2 ya no trae un S-Tronic, trae una Tiptronic de 8 velocidades, pero no es la Tiptronic de 8 velocidades que conocemos en otros Audi, porque esta Q2 es de motor transversal. Aquí se trata de una caja automática, de hecho muy similar a la que usan BMW en sus vehículos de tracción delantera, a la que usa incluso el grupo PSA, como por ejemplo en un Peugeot 2008 la versión de 155 caballos. Es una unidad de convertidor de par, de nuevo 8 velocidades, inusual en Audi, pero para bien. ¿Por qué? Porque no voy a decir que es positivo del todo que hayan dejado las de doble embrague. Esta caja se siente claramente las transiciones entre un cambio y otro, ya sea cuando baja el cambio se siente cuando deja de seleccionar un cambio y engrana el otro, o cuando uno está acelerando, sobre todo con un poco más de agresividad, se siente ese ascenso del cambio. Eso se traduce en una pequeña sacudida y muestra que es una caja lenta entre cambios. Yo les estaría mintiendo si les digo que esta caja es más rápida que una de doble embrague o casi tan rápida como una de doble embrague, porque no lo es. ¿En qué gana? Uno, en confiabilidad. Sabemos que las cajas de doble embrague, sobre todo las que tenían los embragues en seco, eran muy delicadas a mediano plazo e incluso a corto plazo, según la utilización que se les diera. Esta caja uno va a estar tranquilo por lo menos 5 años o por lo menos unos 150.000 kilómetros, no pasa nada. Eso es una gran ganancia. La otra ganancia, refinamiento. Al arrancar ya es mucho más inmediata, mucho más rápida. El tema con las cajas de doble embrague muchas veces es que mientras engrana, mientras hace toda esa acción de vencer la inercia, pues se tomaba su tiempo. En algunas doble embrague más que en otras, pero aquí ya uno se olvida de eso porque es una caja automática tradicional. Y pues se gana entonces en suavidad, por ende, en ciudad, a velocidades bajas, con mucho tráfico, pues entonces uno ya tiene una caja que uno va a ser más suave, 2 va a ser más confiable y 3 si acaso a costa de que, como les mencioné, es más lenta entre cambios. Ahora, algo bueno que tiene esta Tiptronic es que la configuración hace que no sea tan lenta en reaccionar. La función del kickdown, que es cuando uno acelera y baja los cambios que son necesarios, aquí es un poco más rápida, así se circula en el modo comfort. No hace falta poner el modo dynamic como pasa en otros Audi para que sea un poquito más inmediata la transmisión. De resto, pues las virtudes de un Q2 de toda la vida, que ya siempre ha tenido por años. Y es que al ser la plataforma MQB para compactos, como por ejemplo la tiene una 3 o un Golf, pues el setting, la puesta a punto de la suspensión tiene ese toque rígido que le da muy buen control en carretera, pero al final si uno le exige un poco más o si termina comprimiendo más, termina cediendo. Entonces es una marcha muy homogénea, muy refinada, pero que tiene un toque de agilidad muy interesante, con todo y que estas versiones de tracción delantera tienen eje torsional atrás. El eje torsional realmente no afecta el comportamiento en estos MQB, siguen siendo autos tremendamente estables, tremendamente confiables, que trazan muy bien. Y la particularidad en esta Q2, eso sí, es que la dirección es muy rápida, es muy inmediata, son apenas 2 vueltas entre topes, lo normal es 2,5, 3.
¿Qué pasa? Que los movimientos entre curvas son muy leves y uno al comienzo se desconcierta porque es demasiado inmediata la dirección. Uno se termina adaptando a eso y de hecho, por más de que sea muy inmediata, no es muy sensible a altas velocidades en autopista. De hecho, en autopista, para su tamaño, para hacer una pequeña crossover más pequeña de lo normal, es bastante estable y bastante plantada. Entonces sí, la curiosidad en la Q2 es una dirección muy rápida y muy inmediata, que si acaso, eso sí, se siente algo artificial cuando uno pone el modo Dynamic. Resta un poco la asistencia, ya no se siente tan fluida, pero eso es muy fácil de resolver. Uno en el Drive Select pone el individual, el modo de manejo individual, pone la dirección que se quede en Comfort, que para mí es más fluida, pero uno puede dejar la reacción de la caja en Dynamic. Entonces, pues si a uno no le agrada ese tacto de la dirección tan raro en Dynamic, pues puede combinar esos modos de respuesta. Al final del día, sí es una crossover más pequeña que el promedio, es rara, por el hecho de que prácticamente no tiene competencia. Si acaso recientemente le apareció la DS3 Crossback, pero es un producto muy interesante porque es mucho más idónea para ciudad, más teniendo en cuenta que la Q3 ya creció muchísimo, pero para carretera sigue siendo todo lo que se puede esperar de un Audi. Además de lo comentado, hay que tener en cuenta que el sello de los Audi, aun los que no tienen tracción integral, está en la precisión en vías de alta velocidad, en el refinamiento y en un buen chasis, que en esta Q2 delata su altura extra si acaso en maniobras muy extremas en las que pierde fluidez y el control de estabilidad es más abrupto, manifestándose incluso antes del límite de agarre real. Otro apartado propio de Audi son los excelentes frenos, aun cuando esta unidad equipaba llantas de baja resistencia a la rodadura. Por otro lado, los 8 cambios favorecen una respuesta constante del motor, que siempre tiende a girar en el régimen correcto. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Al ser esta una actualización de la Q2, pues no hay tanto por reseñar, más si tenemos en cuenta que el tablero de la Q2 es idéntico al de la saliente generación de la 3, al de la tercera generación de la 3. Ahora, de todas maneras, Audi tuvo en cuenta algunas actualizaciones y algunas quejas. Incluso a mí personalmente nunca me gustó que, por más que se viera bien en general la Q2, pues desde que la lanzaron internacionalmente en 2016, las puertas se veían muy toscas y muy burdas para el rango de precios. Eso lo han resuelto parcialmente porque este plástico, que era más digno de un auto de 40 millones de pesos, que no se veía mal en un auto de 40 millones de pesos, ya no está en la parte superior. Ahora acá hay un mullido similar, no tan acolchado y con un brillo similar, un tacto, una textura similar a la parte superior del tablero, que es pues, bastante bueno. Ya lo pusieron en las puertas de adelante y en las puertas de atrás. Ya lo resolvieron parcialmente, digo parcialmente porque esta parte
no estaría de más que hubiera un tapizado como el de los asientos. Y ya que hablo de los asientos, es uno de los temas que delatan que estamos en un crossover de acceso a la marca. No se reduce en calidad en general porque el ajuste sigue siendo muy bueno, todas las piezas, el tacto de los botones, en realidad está muy bien armada, pero esa sencillez para que el precio sea más bajo en una marca de lujo está en la configuración. ¿Dónde está eso? Decía los asientos, porque son en tela, no hay apoyo lumbar, los ajustes son manuales. Eso de hecho es muy normal tanto en Audi como en la competencia que ocurra en este tipo de versiones, y de hecho esta Q2 solo se vende de momento en una versión. También porque el climatizador pues no es como tal un climatizador, es un aire acondicionado completamente manual, las clásicas 3 perillitas que las hicieron un poco más bonitas, con un botón de un poco más de calidad por cómo suena, por cómo cuando uno lo mueve que pone esa pequeña resistencia, se siente un poco mejor, pero sigue siendo un aire acondicionado manual, no es automático. Y bueno, si acaso que el espejo interior no es de oscurecimiento automático, son cosas menores, pero de todas maneras no pierde otras esenciales, y de hecho en otras se ve más elaborado. ¿Por qué? Porque sigue teniendo 4 sensores de proximidad para acceder sin la llave, o tiene incluso lavafaros. Entonces, pues al final, unas por otras. Algo que me gusta personalmente, eso es un tema ya más de opinión personal, es que la Q2 no la quisieron actualizar a la fuerza como pasó en el A4 de la 5 a la nueva generación del MMI, en donde ya todo es táctil, o sea, casi todo es táctil. Eso ya pasa más en el A6, en el A7, en el A8, en la Q8, en la Q7, que hasta los mandos de la climatización son táctiles. Aquí es como ha sido Audi desde hace unos 10 años, en donde realmente lo único táctil es el pad, esta superficie de acá. Ya Enrique les mostrará unas tomas en donde aquí yo puedo escribir una dirección para la navegación. H O L A borrar. Pero de resto yo sigo usando estos botones común y corriente, que yo los puedo ver, yo los puedo sentir, yo los puedo usar a ciegas. Esa es la gran desventaja de las pantallas táctiles. Esta pantalla precisamente no es táctil porque yo la puedo usar entonces con esta perilla tradicional del MMI, que es una interfaz muy mejorada y que uno entiende fácilmente. Si acaso le da algo más de sofisticación y modernidad, pues el Virtual Cockpit acá, los instrumentos digitales. Pero yo prefiero esa ergonomía que tenían los Audi de esta generación sobre todas esas pantallas táctiles que están metiendo, y ya meteremos una imagen de referencia, en los Audi nuevo. Por limpieza, por diseño, prefiero cómo se ve este tema como muy alemán, muy funcional, que va al grano, pero tampoco se ve simplón. Así que eso es lo que tendría que decir de la cabina de esta Q2. Para hacer un Audi se nos hizo grato, aunque raro, encontrar un puerto auxiliar para conectar por cable a algún dispositivo de audio. Además, incluye también USB-C. Un accesorio opcional muy útil en la Q2 que nos prestaron son los tapetes de caucho, aunque el del baúl solamente funciona cuando el piso está en su posición elevada, pues utilizando el doble fondo no encaja. La Q2 juega en esa zona gris entre los productos aspiracionales y los de marcas de más volumen que se han sofisticado. Con una calidad percibida mejorada, una mecánica conocida, competente y simplificada al deshacerse de las cajas de doble embrague, al mismo tiempo no sacrifica en desempeño y en su propuesta de manejo en general entrega más que algunos vehículos más costosos. Si acaso, a costa de detalles interiores un tanto básicos que a su vez conviven con otros muy sofisticados. Cumple su tarea en el sentido que es un buen paso de acceso en el que un comprador consideraría dar el salto a un producto de mayor tamaño más adelante dentro de la misma marca. Fideliza, contrario a otros vehículos premium, por ejemplo de Mercedes-Benz, que no dan la misma impresión de calidad y refinamiento de sus hermanos mayores. Audi, BMW o Volvo, en ese sentido, han sabido ser más consistentes a lo largo de toda su gama.
Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.